enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman. Jesús amigo, tú nos enseñas la alegría que nunca se acaba. Ayuda, ama, perdona y serás un regalo para quienes te aman. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. ¿Y después de Dios? Nadie como María. ¡Hola, niños! Hola, papi. Hoy vamos a hacer nuestra catequesis familiar. Vamos a seguir hablando de esas cosas lindas que nos ayudan a llegar al cielo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la oración. A ver, niños, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué es orar? Hay muchos tipos de oración. Sí. Oraciones alabar, oraciones bendecir, oraciones dar gracias, oraciones pedir. Oh, qué bien. ¿Pero qué es orar? Esos son los tipos. ¿Y qué es orar? Orar es... ¿No? ¿Tú qué piensas? ¿Qué es orar? Hablar con Dios. Hablar con Dios. Eso es la oración. Es hablar con Dios. Eso es orar. ¿Será difícil? No. No, es muy fácil. Es lo más fácil que nosotros tenemos. Es lo más fácil que podemos hacer. Hablar con Dios. Porque el Señor nos ha creado por amor, ¿cierto? Nos ama muchísimo. Y cuando uno ama a una persona, ¿qué es lo que quiere? Compartir con ella, hablar con ella, escucharla, conocer qué piensa. Y eso es la oración. Decía un santo, San Alfonso María de Ligorio, el que ora ciertamente se salva. El que no ora ciertamente se condena. ¿Qué es ciertamente? O sea, que de verdad, o sea, algo seguro. El que ora seguro que se salva. El que no ora seguro que se condena. Porque si uno no ora, no habla con Dios. Y si uno no habla con Dios, no sabe qué es lo que Dios quiere, qué es lo que le gusta, qué es lo que le está pidiendo a uno. Y entonces, ¿cómo hace para salvarse? Si uno no sabe qué está haciendo mal, qué está haciendo bien. Por eso decía San Alfonso que el que ora se salva. El que no ora se condena. Entonces es un requisito importante para la salvación. Entonces, para salvarnos. ¿Y qué es salvarnos? Salvarnos es ir al cielo. Ir al cielo, esa es la salvación, ir al cielo, a vivir eternamente con Dios, a disfrutar del cielo, con los santos, con los ángeles y con la Virgencita María. Eso es la salvación, uno llegar al cielo. Y por eso uno tiene que orar. ¿Será que es si yo quiero o no quiero? No. Siempre se debe orar. Siempre debemos orar. No es opcional, no es una opción. No es una opción. Todos tenemos que orar. Los grandes, los pequeños, los viejitos, los jóvenes, los niños tendrán que orar. Obvio. ¿Cierto que sí? Que los niños tienen que orar. Los niños tienen que orar también. Porque si no oran, ¿cómo van a conocer a Diosito los niños? Si ustedes no oran, ¿cómo van a conocer a la Virgencita, a Diosito? ¿Qué es lo que quiere Diosito de nosotros? ¿Qué es lo que quiere que seamos? ¿Qué es lo que quiere que seamos cuando grandes? Cuando grandes, sí señora. Y Dios nos llama a orar. Dios siempre quiere que nosotros oremos, que compartamos con Él, porque Él nos ama mucho y le gusta saber qué es lo que nosotros pensamos, qué es lo que queremos, nuestras necesidades, nuestros miedos, nuestros temores, nuestras luchas. A Él le gusta que se las contemos. Eso es la oración. Aunque Él la sepa. Aunque Él la sepa, pero le gusta que le contemos. Lo mismo que ustedes. Le gusta que sus hermanitos le cuenten sus cosas, que los papás les cuenten. Así ustedes la sepan, ¿cierto? Les gusta hablar, que les cuenten todo. Qué hicimos en el día, qué estamos pensando. Es rico saber todo Así esto. les vuelvan a contar. Así le cuente 2 veces, 3 veces lo mismo. ¿Será que uno se aburre de escuchar? No. No, ¿cierto que no?
Lo mismo Diosito nunca se aburre de escucharnos. Decía Santa Teresa de Ávila, que orar es tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos que nos ama. No entiendo. Tratar de amistad. ¿Qué es tratar de amistad? Cuando tú hablas con un amigo, eso es un trato de amistad. Cuando compartes con él, eso es la oración. Compartir con Diosito como cuando compartes con un amigo. Buscando muchos tiempos para estar solos, sabiendo que Él también nos ama. Eso es la oración. Hablar con Diosito como cuando yo hablo con un amigo. Así, con confianza, con mis propias palabras, sin necesidad de buscar palabras raras, sin necesidad de tratar de presumir o de aparentar lo que no soy. No, siendo muy sencillos, muy humildes, hablar con Dios sabiendo que Él nos ama muchísimo. Eso es la oración. ¿Les parece rico la oración? La oración es muy buena, la oración es muy linda. Nos ayuda a crecer en santidad. Pero para poder orar tenemos que tener presente siempre que Dios está con nosotros. Para hacer una oración que agrade a Dios, lo más importante es reconocer que Dios está con nosotros en todo momento. Que Dios nos acompaña, que está a nuestro lado, que nunca nos deja solos. Y así podemos hacer de todo lo que nosotros hacemos en el día, volverlo oración. Si nosotros estamos estudiando, si lo hacemos pensando que Dios nos está mirando, que con esta oración agradamos a Dios, que le ofrecemos ese estudio, eso se vuelve oración también. Cuando estoy ayudando en la casa, cuando estoy limpiando, cuando estoy barriendo, cuando estoy jugando con mis hermanitos. Si yo reconozco que Dios me está mirando, que Dios está al lado mío, que nunca me deja solo, yo puedo hacer de ese juego también una oración. Si lo hago con amor, con alegría, sin pelear con los hermanitos, escuchándolos, compartiendo, yo puedo hacer de todo oración. Inclusive de las cosas que parecen que no tienen nada que ver, como un juego, como el estudiar, el trabajar. Todo yo lo puedo hacer oración. Lo que menos es el juego. Pero si yo el juego lo hago pensando en Dios, si yo el juego lo hago viviendo las virtudes, siendo amable con los demás, siendo paciente, tolerante, humilde, eso también se vuelve oración. Si yo la hago de esa manera, yo todo lo puedo volver oración, ¿cierto? Pero tengo que tener presente que Dios está siempre conmigo, que Dios está a mi lado, que Dios me está viendo, que estoy compartiendo con Él. Entonces yo puedo estar en el día haciendo mis cosas y hablando con Dios, pensando en Dios. Cuando estoy haciendo una tarea, pensando en Dios, en la Virgencita, en los santos, pidiendo la intercesión de todos los santos del cielo, de los santos que nos queremos más. Aunque no sabemos cómo se llamen. Porque son muchos. Pero yo puedo tener un santo de devoción muy querido, puedo hablar con él, como Santa Clara, San Josecito, San Tarcisio, sí, podemos nosotros tener. Exacto, todo eso se puede volver oración, pero siempre debo tener presente que Dios está conmigo en todo momento y que yo quiero alabarlo con mi vida, alabarlo con mis palabras, con mis pensamientos. ¿Y qué es alabarlo? Decirle que es maravilloso, que es lindo, que lo amo mucho, que es grande, que es poderoso, que es fuerte. Recordar las cosas bonitas que Él ha hecho por nosotros. Y también pedirle todo lo que necesitamos para salvarnos. ¿Qué necesitamos? Vivir las virtudes, dejar el pecado. ¿Qué más? Poder conocer más de Él, aprender, ¿cierto? Todo eso se lo podemos pedir en la oración. Perdonar el mal que me han hecho, dejar algún pecado que es frecuente en mí. Todo eso se lo pido a Él en la oración. ¿Y Diosito será que nos lo puede conceder? ¿Sí o no? Sí, cierto que sí. ¿Y será que Él quiere? Obvio que Él quiere que nosotros nos salvemos. Entonces, si nosotros oramos con frecuencia, Él nos va a ayudar para que nos salvemos. Por eso decía San Alfonso, sin oración no hay salvación. ¿Cómo? Sin oración no hay salvación. Sin oración no hay salvación. Tenemos que orar para poder así acercarnos a Dios y salvarnos.
¿Será que Jesucito oraba o no oraba? Obvio. Siendo Dios, oraba. Obvio. Claro que también oraba. ¿Ustedes se acuerdan de algún momento donde él haya orado? En el huerto de los olivos. En el huerto de los olivos, claro que sí, y oraba, ¿cierto? ¿Dónde más él oraba? Que ustedes se acuerden. Cuando partió el pan. Ah, cuando partió el pan en la última cena. Cuando estaba pequeño. Cuando estaba pequeñito, se iba al templo a orar. Cuando partió el pan. Escuchaba la Biblia. Leía la palabra de Dios, en esa época que era la Torá, pero leía la Biblia, claro que sí. el pan. Cuando partió el pan, él también oraba. Porque él también necesitaba hablar con su padre, estar en sintonía con él, escucharlo. Y se iba por las noches a orar. Y se quedaba largo rato solo, en silencio, hablando con su padre. Horas, muchas largas horas, hablando con su padre. ¿Por qué? Porque lo amaba. Él quiere que nosotros también oremos largas horas. Claro, él también quiere que nosotros oremos largas horas. Pero de acuerdo a nuestra disposición, a nuestra edad, pues podrán ser 5 minuticos, 10 minuticos, 1 hora, 2 horas. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre eso. Pero yo quería recordarles eso, que si Dios había orado, ¿Nosotros por qué no vamos a orar? nosotros ¿por qué no vamos a orar? Si Jesucito oraba, nosotros ¿por qué no vamos a orar? Cierto. ¿Cierto? Y si todos los santos lo han hecho, y así es como se han vuelto santos, nosotros también orar para que Diosito nos pueda transformar. Y aunque, por ejemplo, como hay tantas personas en el mundo buenas, el Papa pues no puede conocer todas esas personas y pues como que, ¿cómo hace para conocerlos? ¿Quién? ¿El Papa? No, el Papa no nos conoce a todos, pero como él está en oración, como el Papa vive en constante oración, habla con Dios mucho, Diosito le va colocando en el corazón: di esto, haz esto, manda a Colombia estos mensajes de amor, ora por los niños, habla a los padres. El Diosito le coloca en el corazón al Papa, porque obvio, él no nos puede conocer a todos, pero ¿quién sí nos conoce a todos? Diosito. Y como el Papa está en oración, Diosito le coloca en el corazón: haz esto, di esto, escribe esto, manda un saludito para estas personas. Por eso el Papa lo hace, por eso el Papa no lo siente tan cercano, como si estuviera hablando a cada uno de nosotros, porque siempre está en oración. Y cuando eso se llama como estar en sintonía con Dios. Sintonía es como un radio, que yo quiero escuchar una emisora, y yo tengo que buscar la emisora correcta, porque hay muchas. Emisora de radio, de música, o un canal de televisión, más que ustedes de pronto no conocen la radio tanto. Un canal de televisión, si yo quiero escuchar un canal de televisión, ¿qué hago? EWTN, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Sintonizarlo, buscarlo, ¿cierto? Y que no sea Caracol o sea otro diferente, no, tiene que ser EWTN. O el Sembrador, o todos esos que hay tan bonitos de Dios, ¿cierto? O TV Familia. O TV Familia. Entonces, ¿yo qué hago? Lo sintonizo. Si tú quieres escuchar EWTN, vas al canal de EWTN. Para ver mi ratito con Jesús. Exacto. Y lo mismo en la oración. Si yo quiero hablar con Dios, es como colocarme en sintonía. Tengo que disponerme, tengo que estar dispuesto para que Dios entre en mí y poder hablar con Él. ¿Cuáles son los frutos de la oración? A ver, los frutos de la oración son muchos. Son muchísimos. Y vamos a hablar de algunos de ellos. Los más importantes. Los más importantes frutos de la oración. Nos saca del pecado, nos aleja del pecado. Mira, qué importante. Cuando uno está en oración, si uno está hablando con Dios, ¿cierto? Está escuchando a Dios. Bien, orando bien. ¿Será que el pecado va a ser agradable para uno? No, porque yo estoy... No puede, porque si yo estoy con Dios... Es como si, digamos, Dios me colocara una burbuja que nada me puede entrar, solo Él y yo. Y oramos, y no puede entrar el pecado. Ajá, y si a mí me dan ganas de por ahí una tentación, y yo estoy fuerte en la oración, ¿será que la puedo resistir o no la puedo resistir? Sí. Claro, resisto la tentación porque me acuerdo de Dios, me acuerdo de su amor, de lo que hemos hablado, de lo que hemos conversado, y digo, ay no, qué pereza pecar para alejarme de Dios. Yo quiero estar con Dios, por eso nos aleja del pecado. Hace que crezca el amor. Mira, que crezca el amor a Dios. ¿Por qué? Porque
Porque cuando tú oras, pues es como si un corazón pequeño se va volviendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande, más grande. Se va llenando del amor de Dios, ese corazón se va llenando del amor de Dios. Porque yo como amo a una persona, compartiendo con ella, conociéndola. Y cuando yo oro, conozco a Dios y comparto con Él. Por eso mi amor hacia Él va creciendo cada día más y más y más. Otra cosa muy importante para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que me está pidiendo? ¿Cuál es la vocación que Él quiere para mí? Eso me lo coloca ¿dónde? En la oración. Si no, yo ¿cómo lo voy a conocer? ¿Cómo voy a conocer lo que Dios quiere si nunca hablo con Él? Es como si yo te dijera, o sea, como si yo estuviera con alguien y nunca hablara con él, o sea, no lo conocería. Ni qué es lo que quiere, ni lo que le gusta, ¿cierto? Sería muy difícil si no hablaran. Por eso es importante la oración. También mira, la fuerza para vencer la tentación. La fuerza para poder vencer la tentación, para tener y vencer sobre el pecado. Otra cosa muy importante, ¿para qué? Crecer en confianza en Dios. Yo confío en Él, porque sé que es mi amigo. Yo confío que puedo ir al cielo sin que existe el cielo. Exactamente, exactamente. La fortaleza ante las dificultades. ¿Se acuerdan que era la fortaleza ser fuerte? Y en la vida vamos a tener muchas dificultades. Y por medio de la oración Dios nos da la fuerza para vencerlas. Problemas en el colegio, en la casa, en el trabajo. Para mí los peores son los del colegio. Sí, porque... Ay, pues porque... Bueno. La alegría. Mira, un fruto lindo de la oración es la alegría. Cuando uno ora, cuando uno está hablando con Dios, pero bien, obviamente, crece en alegría, va a tener un corazón alegre. Por eso los santos, ¿cómo lo recuerda uno? Con alegría. Con alegría, a pesar de que hayan sufrido el martirio, a pesar de que hayan muerto, hayan sido asesinados, uno los recuerda y siempre los ve alegres, felices. Inclusive cuando están muriendo, están alegres, entregándole su vida a Dios, no les importa. Y, o también los enfermos, los que han muerto enfermos. ajá, ¿y cómo los ve uno? ¿Cómo dicen los que hablan de los santos? ¿Que estaban tristes, muriendo enfermos o estaban alegres? Estaban alegres, no les importaba. No les importaba el sufrimiento. Como San Francisco, como Santa Clara. Los últimos Como el de San Francisco fueron los peores. Y el que siguió alegre. Siguió alegre, orando. Como el de Jacinto y Francisco de Fátima. También, ¿cierto? Que sufrieron. Sobre todo Jacinta, que estuvo muy enfermita. Jacinta estuvo más enferma. Sí, estuvo muy enferma. ¿Y cómo lo ofrecía ella? Con alegría. Y un último fruto es conocernos a nosotros mismos. Porque uno muchas veces no se conoce bien. ¿Y cómo se conoce uno mejor? A través de la oración. Porque Diosito te va mostrando, oye, tienes que mejorar en esto. Estás muy impaciente. Estás muy bravo. Estás peleando mucho. Juzgar. No, Él no lo dice para qué. Para que podamos llegar al cielo. Para que mejoremos, ¿cierto? Por eso nos muestra todo esto. Estos son los frutos de la oración. Importantísimo, ¿cierto? Sí, mucho. ¿Los necesitamos? Sí, para llegar al cielo. ¿Cuál te parece el más importante de todos? No sé. Todos. Sí. ¿A ti? ¿Alejar el pecado? Ah, no, crecer en el amor. Crecer en el amor a Dios. Eso es muy importante. Bueno, esos son los Para mí frutos. todos. Son los frutos Para mí también. de la oración. Ahora vamos a ver cómo podemos orar mejor. ¿Quieren aprender a orar mejor? ¿Será que es necesario orar mejor? ¿Cierto que sí? Entonces, ¿cómo aprender a orar mejor? ¿Cómo disponernos para orar mejor? Lo primero es el tiempo. Tener tiempo para eso. Sacar tiempo, porque Dios nos da todo el tiempo del mundo. Sacar tiempo para orar. Si a uno le importa una persona mucho, uno tiene que sacar tiempo para ella.
para jugar, para hablar, para compartir. Uno debe sacar tiempo. Con los hermanitos. Si uno le quiere a los hermanitos, uno tiene que sacar tiempo para los hermanitos. Y no siempre... ustedes a nosotros. Claro, los papás también tienen que sacar tiempo para los hijitos. O si no, ¿qué? ¿Será que es un verdadero amor? No, como en este momento. Como en este momento, sacar tiempo para compartir, para enseñarlos, para jugar con ellos. Lo mismo, para Dios yo necesito sacar tiempo. Y entre más tiempo saque, mejor. Al principio me va a costar un poquito más, porque no tengo la rutina, no tengo el hábito de la oración. Pero a medida que yo me voy acercando a Dios y cada vez saco más tiempo para Él, me va a ser más fácil, por ejemplo, llegar a durar 1 hora, 2 horas hablando con Él. Al principio puede ser difícil. Primero entonces estaban como 4, 5, 6 o 7, 8. Muchas horas. O todo el día. Todo el día, exactamente. Otro, el lugar. Buscar un lugar adecuado, donde yo pueda hablar con Él. Donde no me desconcentre, donde por ejemplo el calor, el sol no me moleste, el frío no me moleste. Un lugar donde haya silencio, porque el ruido también hace que me distraiga, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Buscar un lugar apropiado. El lugar más perfecto es la iglesia. La iglesia. Pero como en este tiempo de la pandemia, sobre todo nosotros. Pero sí es bueno tener en la casa un lugarcito donde uno pueda orar. Por ejemplo, nosotros que oramos en la sala, que tenemos el altarcito y oramos, es un lugar como que uno ya, las florecitas, es un lugar donde uno dice, este es el lugar para orar. Por eso es importante tener un lugar siempre fijo, un lugar que sea, que tenga todas las disposiciones de luz, de temperatura, que uno pueda orar y que tenga imágenes, para que uno pueda contemplar las imágenes de la Virgen, de Jesucito, de San José, de los santicos, para poder orar. Y aquí hay muchas más. Lo otro es la postura. Ah, sí, eso es muy importante. Claro, o sea que uno puede orar acostado, acostado o tirado en la silla así como esparramada. ¿Y será que eso es una buena postura para orar? No, la más importante, la que mejor, o sea, la que es como que la mejor es arrodillado. Puede ser la mejor arrodillado, pero si tú te cansas mucho y ya te estás distrayendo, te puedes sentar. Lo importante es que una posición donde uno no se distraiga. O sea, estar bien sentadito, derecho. Yo me distraigo más sentada. Entonces buscar una posición, puede ser de pie, puede ser arrodillado, puede ser postrado, que es como si estuviéramos acostaditos. Hay diferentes posturas para orar. Uno busca, ¿cuál? ¿La más cómoda? No, uno busca en la que se sienta más cerquita de Dios, en la que se pueda concentrar mejor. Porque hay posiciones que pueden ser muy dolorosas. Entonces del dolor no lo deja a uno concentrarse de la oración. Entonces uno tiene que buscar la posición que más lo acerque a Dios. Esa es la posición adecuada. Y no que esté uno tan relajado que se pueda quedar dormido. Que también uno en la sillita así todo y se queda dormido, pues no es una posición buena para orar. O que uno se distraiga por el dolor, tampoco es buena para orar. Las distracciones. Tenemos que buscar evitarlas. El lugar también es relacionado con la distracción, porque el lugar puede tener distracciones. Puede tener distractores, que uno se olvide de orar por estar pensando, jugando. Por eso cuando vamos a orar no podemos tener juguetes, ni celulares, ni aparatos. No tengan esas cosas cuando vamos a rezar el rosario o en la misa. Exacto. Por ejemplo, en la misa, uno llevar un juguete para la misa, ¿será que se va a poder concentrar en la misa? No. Así sea un muñequito de la Virgen o de San José, ¿será que es posible llevar uno a la misa? No, porque tal vez nos podamos distraer. Entonces lo que tenemos que buscar es evitar toda distracción. Distracción. Y también el momento. El momento. Hay momentos que son mejores para orar. Por ejemplo, en la mañana, uno recién levantadito, bañadito, fresquito. A veces es más fácil que en la noche, cuando uno tiene sueño, está cansado, está aburrido. Pero tampoco con pijama y levantarte. Una oración pequeña, así como después de levantarte, una oración y te metes a bañar, pero... O sea, como en pijama yo ir a orar 3 horas, 4, igual 5 minutos, 10 minutos, así. No. No, lo mejor es buscar un momento en el día
que sea bueno para la oración. Se recomienda mucho en la mañana, muy tempranito, o a veces hay personas que pasan en vigilia, escogen las horas de la noche, las 3 de la mañana, para orar. Sí, obviamente para un niño no, porque tiene que estar durmiendo, pero cuando estén más grandecitos... me das frío. Exacto, pero esos son momentos que a veces por el silencio, por la oscuridad se prestan para orar, pero uno busca el mejor momento, pero sobre todo acordarse de lo que yo les dije al principio, hacer de nuestro día, de todo lo que hacemos en el día, una oración, que yo puedo estar viendo televisión, puedo estar jugando, puedo estar trabajando, pero también puedo estar de la televisión algo bueno. Exacto, por eso lo puedo hacer oración. Si yo busco en la televisión cosas que le agraden a Dios, programas de televisión que me hablen de Dios, que me acerquen a Dios, eso me va a ayudar a orar. Como mi ratita con Jesús, la casita sobre la roca, somos Exacto. católicos, mi familia católica. ¡Toma! Fui ahí, Juan. La casita sobre la roca. Ajá, exactamente. Bueno, y ahora sí, para finalizar, ¿qué tipos de oración podemos tener? Ay, esos hay muchísimos. Hay muchísimas. Novenas, como la que yo tengo al Padre Pío. Bueno, esas son devociones. Pero hay formas de orar. Mira, por ejemplo, acción de gracias. Dar gracias a Dios. Darle gracias, no que nuestra oración sea solo pedir, 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 no, darle gracias. Tenemos que dar gracias. Y digamos, Sí. pero en esta pandemia, ¿yo que voy a dar gracias? Porque tienes una casa, tienes una familia, no estás muerto, no estás enfermo. Exacto. Algunas personas. También pedir perdón a Dios y reparar por el daño que se ha hecho, pedirle perdón porque a veces uno hace cosas que no están bien, entonces en la oración uno también le pide perdón, porque uno se puso bravo, porque peleó, porque estuvo de mal genio, y repara por los pecados propios y por los pecados de los demás, porque hay gente que peca y que no le importa. También alabar a Dios, decirle que es bello, que es maravilloso, que lo adoramos. Que confío en Él, Ajá. También pedir por los demás, ¿cierto? Como cuando oramos, por ejemplo, por los difuntos, por las personas que han muerto, pedir por los que no se han convertido, por los que están enfermos. Eso también es muy importante. Por También, los que están enfermos y no están convertidos. claro. Y que ya se van a morir y no están, no se han confesado o murieron sin confesarse. Orar por ellos es muy importante. También pedir por mis propias cosas. Pedir por lo que yo necesito. Yo quiero un muñeco, pero por eso no. Pero mira que a Jesucito también, eso también le gusta escucharlo. Si tú quieres algo, se lo puedes contar a Él. Si tú quieres una ropita, un muñeco, un viaje, se lo puedes pedir a Él. Y si Él ve que es bueno, Ay, yo sé no qué lo va a viaje cumplir. quiero. ¿Qué viaje quieres? A Tierra Santa. Ay, a Tierra Santa, sí señora, qué rico. Y mira, lo más importante es... Yo todas las noches le pido que nos lleve a Tierra Santa. Ay, algún día nos llevarás, si es su voluntad. Y mira, lo más importante sobre todo en la oración es que escucharlo a Él. No tanto hablar, sino escucharlo. ¿Qué quiere decirnos Él? Sí. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Qué nos está inspirando? ¿Qué quiere que dejemos? ¿Qué quiere que mejoremos? Eso es lo más importante en la oración. Y cuando yo lo escucho, hago propósitos. Digamos, Cosas... yo me voy a proponer a no poderme brava con mis hermanitos. Exacto. Esos son los tipos de oración que puedo hacer. La oración, en definitiva, en resumen, es hablar con Dios mucho, de todo. Compartirle todo. Lo que nos tiene triste, lo que nos tiene contentos, lo que nos preocupa, lo que necesitamos. Y escucharlo. Dejar que Él nos hable al corazón. Por eso volvemos a la frase que dijo Santa Teresa de Ávila. Orar es hablar de amor con quien sabemos que nos ama. Eso es orar. Hablar de amor con quien sabemos que nos ama, que nos quiere y que se preocupa siempre por nosotros. Vamos, mis niños, a finalizar con una oración. Vengan para acá. Vamos hoy
hacer, vamos a pedir por los demás, ¿les parece? Vamos a hacer esta oración pidiendo por los demás, por todas las personas que ven este programa, por los que han muerto por el COVID. por los que han muerto por el COVID, Y que no se han convertido. por los que no se han convertido para que se Y que no se han conviertan, confesado. que no se han confesado. Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, queremos colocarnos en tu presencia para pedirte por todos aquellos que están sufriendo, por todos los que se encuentran enfermos en un hospital, por todos los que están agonizando, para que se encuentren contigo, para que se conviertan, para que puedan hacer una buena confesión sacramental y puedan encontrarse contigo. También te pedimos por los enfermos que están alejados de ti, Señor, que te busquen por sus familias. Y te pedimos, Señor, que nos proteja siempre de todo mal y peligro. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias a todos los que se conectan con nosotros para estas catequesis familiares. Que el Señor los bendiga y que esta semana pongamos en práctica esto tan hermoso que es la oración. Oración es hablar con Jesucito. Recuerden, niños, sin oración no hay salvación.